Buena voz hoy. Hoy, poderoso. A pesar que tengo 16 años. Bienvenidos a Más que Arquitectura, tu espacio intangible. Ya estamos en vivo en Facebook Live. Gracias XFM por este espacio. Somos un servidor, el arquitecto Ángel Sánchez. Javier Alonso, ¿cómo estás, man? ¿Qué dice este clima? ¿Cómo te encuentras? Ya sabes, fui víctima del Hatzahá. Ahorita ya. Buen término yucateco, ¿no? Así es. Nos vamos mezclando en esas situaciones y que bueno, contentos con el frente frío, otros no tanto por las alergias, pero bueno, contentos, ¿no? De poder cambiar de clima en esta fantástica ciudad. Bien, hoy tenemos como invitados especiales a los arquitectos Roberto Ancona y Mario Peniche. Bienvenidos, arquitectos, es un gustazo tenerlos aquí. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias Ángel, Javier. Placer estar nuevamente. Bien, y bueno, hoy tenemos un tema, hoy tenemos un motivo también, el cual se celebra, ¿no? El programa de hoy le hemos puesto como nombre Construyendo Arquitectura, porque bueno, los arquitectos que nos visitan el día de hoy celebran 40 años de graduados de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado. Esta primer generación de arquitectura pues logró diferentes situaciones para que se diera primero la escuela y bueno, es lo que vamos a estar desmenuzando el día de hoy, ¿no? Roberto, platícanos un poco, ¿cómo es esto de la primer generación fundadora de la Escuela de Arquitectura? ¿Qué había en ese momento? Bueno, había una inquietud muy importante de formar una nueva escuela de arquitectura que no existía en ese momento. Entonces, un grupo de estudiantes liderados por el arquitecto Fernando Medina se dio a la tarea de ir conjuntando a los alumnos interesados en distintas preparatorias del Estado para constituir un grupo de 46 bachilleres que queríamos abrir la Escuela de Arquitectura. Bien. Yo puedo marcar un momento así importante, el 14 de noviembre de 1972, cuando el presidente Luis Echeverría vino a poner la primera piedra del edificio de la torre del Hospital Orán. Así es. Lo abordamos para pedirle la formación de la escuela. Entonces digo que no íbamos a tener solo una escuela de arquitectura, sino la mejor escuela de arquitectura del país. Correcto. Nos lo seguimos creyendo hasta ahorita y sigo luchando por ello. Claro, y digo, es un orgullo, ¿no? Poder presentarlo así desde el momento en que se concibió esta idea y, bueno, todos los esfuerzos y a través de la evolución que ha tenido la profesión aquí en la ciudad y en el estado, ¿no? Mario, platícanos un poquito, ¿cuál era el contexto social en ese momento? ¿Por qué no había carrera de arquitectura? ¿Qué hacía la gente que quería diseñar? ¿Qué arquitectos había entonces aquí en Mérida y en Yucatán? Yo creo que era una etapa complicada, difícil, a finales de los años 60 y sobre todo en los años 70, un proceso de destrucción de la ciudad. Probablemente haya sido la década en la que mayor cantidad de edificios fueron demolidos. Sí. No había una conciencia clara, digamos que las obras que se ejecutaban en nuestra ciudad pues la ejercían los ingenieros, que eran los que tenían a su cargo elaborar estos proyectos, más con una digamos el comercio del que imponía los patrones, es decir, abrir los vanos, meter cortinas metálicas, toda esta serie de cosas. En Mérida habían alrededor de 24 arquitectos. Se podían contar en ese entonces, ¿no? Totalmente. O sea, era un número muy reducido, evidentemente dirigidos a un sector muy particular de la ciudad, que es donde se ejercía, ¿no? Y bueno, ¿Cuál era ese sector? Importante mencionarlo, los arquitectos, ¿a qué se dedicaban en ese momento? Residencias, sobre todo, básicamente sí. Residencias, los desarrollos nuevos que se habían dado, como la Colonia México, la Colonia Alemana, García Jiménez, todos estos desarrollos en los que vemos, por ejemplo, en la Colonia México, con mucha claridad, una arquitectura moderna, contemporánea. Lo mismo ocurrió en la parte a un costado de lo que se llama la Buenavista, sí. La parte de la prolongación de Montejo, en fin, había una intervención clara de pocos arquitectos, pero todo lo demás se había descuidado, particularmente el centro, que se había vuelto una zona comercial
en la que el valor de las casas pasaba a un segundo o tercer término. Lo importante era exhibir un producto, abrir, demoler, y bueno, no había una conciencia de conservación. Creo que no había llegado el momento de gentrificación. Habían ¿no? habido intentos anteriores, sí, no fructificaron. Creo que aquí un poco el acierto fue que este grupo se lo creyó, y se lo creyó en serio. Correcto. Como comentábamos hace un rato, el hecho de crear una escuela, de fundar una escuela y de ser arquitectos, no importaba si encontramos el reconocimiento o no lo encontrábamos, lo importante era ser arquitectos. Había un amor hacia la profesión que llevó a que este grupo pudiera fructificar en el momento dado este sueño. Perfecto. Empezó como un sueño. ¿Por qué creen que no había tal carrera? ¿Por qué no había carrera de arquitectura en Mérida? Bueno, hay que aclarar que cuando se funda la universidad en 1922, La Universidad Autónoma del Estado, ¿no? la Universidad de Yucatán, la Universidad Nacional del Sureste en sede de Yucatán, en la época de Carrillo Puerto se funda. Bien. Y se funda la carrera de ingeniería, que curiosamente es dirigida por el arquitecto Amáviles. Ok. Y el secretario del arquitecto Carlos Castillo, pero era la escuela de ingeniería. Bien. Pasa el tiempo y bueno, hay una forma, o sea, no quiere decir que todo lo que hacían los ingenieros estaba mal, ¿no? Pero sí, el grueso de la producción no estaba enfocado a la defensa del patrimonio. Hay que destacar la figura del arquitecto Manero Peón, que si bien no fue maestro de nosotros, nos ayudó a abrir la escuela, ¿no? Correcto. Entonces, estas cosas son importantes para la contextualización de la situación en ese momento, ¿no? Bien, buenísimo. Excelente. Ahora, nace esta inquietud, nace este deseo de ser arquitectos, pero ahora sí que, ¿cómo nace, no? O sea, ¿qué es lo que en su momento ustedes, a qué edad empiezan a tener esta iniciativa, en donde se documentan de que existe la arquitectura? Si no había un Instagram para estar checando esas ideas, ¿no?, fabulosas, ¿de dónde nutrían esas ganas para eso que menciona Javier? Se forma el grupo y se empieza a trabajar esta idea de que estás hablando con el presidente. Recordemos el movimiento estudiantil del 68 para el 74, ¿no? Son 4 años de diferencia, no es mucho. Sí. Para nosotros sí era una diferencia de edad significativa, porque pues, en el 68 teníamos, ¿qué? Somos del 55, o sea, estábamos chavitos, ¿no? Claro. Nosotros empezamos en el 72 con 17 años, ¿no? ¿Qué sabes de arquitectura? Muy poco, ¿no? Pero sí la idea de ese ofrecimiento de tener la mejor escuela de arquitectura, que tiempo después yo me di cuenta que fue antes de decidir la formación de la Universidad Metropolitana en México, ¿no? Sí. Había la idea a nivel nacional de fundar distintas escuelas alrededor del país para desconcentrar la educación de la UNAM, pero finalmente gana el centralismo, ¿no? Claro. Se cancela la opción esta de abrir las escuelas y a nosotros pues nos dejan en el aire, ¿no? Okay. Entonces, si a nosotros nos ofrecieron entrar a formar parte de la escuela de ingeniería, ¿no?, la facultad de ingeniería, ¿no? Claro. Pues no aceptamos esta opción y decidimos seguir de manera independiente hasta que 2 años después entramos a la universidad. De manera independiente, Roberto, le podemos llamar a que ustedes estudiaban por amor propio la arquitectura sin tener una acreditación oficial, ¿eso? Sí, correcto. Sí, sí, o sea, ahí realmente destaca, como dijo Mario, pues el apoyo de los padres de familia y el apoyo de los maestros, que al principio logramos pagarles unas cuantas quincenas, ¿no? Pero después no se podía. No, ¿Y qué decía la gente? Estos cuates que hacen estudiando la carrera que no existe, o sea, no había una... Se creó una asociación civil que se llamaba Instituto de Arquitectura y Urbanismo del Sureste. Para darle oficialidad al asunto. Nosotros le decíamos, o sea, se abrevió el IAUS, sí, que es, digamos, el precursor de la escuela de arquitectura. El IAUS nos iba a dar una constancia de haber acreditado los estudios. El curso que ustedes armaron, nosotros además, estábamos ¿no?, convencidos, o sea, claro, el IAUS existía y para nosotros existía la formación de arquitectos. Bien. Y bueno, de ahí arrancamos. Ahora, le decías a Roberto hace un rato, ¿de dónde nace esto? Bueno, yo creo que hay distintas motivaciones. El como grupo fue interesante, pero cada quien supongo que tuvo distintas motivaciones para estudiar arquitectura. Claro. En mi caso yo recuerdo mucho, me llamaba la atención
enormemente Sí. las casonas del centro. Cuando pasábamos por algún portón y veías los patios interiores, los corredores, o sea, era algo que realmente te llamaba la atención y que pensaba, me gustaría poder hacer eso. Claro. Eso quiero hacer. ¿Quién hacía estos espacios, no? Así es. Y después pues tuve la oportunidad de, en las vacaciones, mi madre me mandaba a veces a la Ciudad de México con un tío que vivían en el Pedregal. Estamos hablando de los años 70, Sí. finales de los 60. Aquel fraccionamiento que empezaba todavía, hecho por Luis Barragán, donde estaba ya la entrada, donde está la lagartija de Matías Geritz, las casas de Max Cheto y de Artigas. Y yo recorría esas casas y quedaba verdaderamente fascinado, ¿no? Correcto. Con lo que veía. Y decía, yo quiero hacer eso. Buenísimo. Vamos a quedarnos con esa idea. Entonces, una rola, elección de los invitados el día de hoy. Esto es Imagine de John Lennon. Regresamos con más arquitectura. Maravilloso. Oye, qué buen intro. Qué buen arranque. Nada más esto que, pues, la información. No, ya no. ¿Se oye bien? Sí. Pero cuando te despegas, Mario, ya se va. Exacto, exacto. Claro. Por eso Es que te- estos te- micros es de frente, si están así ya el sonido cambia. Buena rola. 46 bachilleres, dijo. Sí, iniciamos. Ok, perfecto. Yo veía, Sí, era escuchando. sí. Oye, Entonces- pero entonces, 46 bachilleres, de esos, ¿cuántos realmente formaron al fin y al cabo pues esta escuela de arquitectura? Que arranca y se van quedando en el camino, o sea, imagínate esta idea de que no hay reconocimiento, por otra parte, Se desmotivan. los cursos eran muy estrictos, ¿no? Entonces de primer semestre a segundo semestre reprobaban muchos, nos quedamos algo así como 10 o 12, Ok. 15, y además las condiciones adversas que había en el medio, ¿no? Nos hizo que tuvimos que nosotros retroceder un semestre Sí. para hacer que los alumnos se recuperaran, Para dar chance, ¿no? o sea, como que pasaran otra Claro. vez como extraordinarios, una cosa, volvieran a entrar ya, y con fiestas, o sea, formar un grupo era algo esencial. O sea, 3 personas, 10 personas no van a abrir una escuela, ¿no? Claro, claro. Pero esta idea de grupo es una de las cosas que creo que marcan a la generación y la siguen marcando hasta ahora. Definitivamente, y yo creo que De inclusive grupo, ha tal vez a eso marcado- te refieres un poco con el tema, ¿no? Digo, en muchos aspectos, pero yo creo que uno de tantos legados que se perciben de esta escuela de arquitectura es precisamente ese acompañamiento y esa cordialidad entre profesionales que se ha dado hoy, el resultado de todas estas colaboraciones, de todos estos conjuntos de arquitectos que participan de manera conjunta en proyectos y aparte son muy exitosos, ¿no? Yo creo que eso se fue notando y fueron conductas aprendidas definitivamente, ¿no? Lo que pasa es que si hubiera sido una persona o 2 personas, pues tal vez hubiera tenido un impacto pequeñito. Ahí igual hubiera ido bien a eso. Claro, uno o dos. claro. Pero creo que el valor de esto es que nace como una comunidad sólida, cada quien tenía su visión, pero con un hilo conductor creo que bastante claro, lo cual le dio fuerza, le dio presencia en la sociedad que volteaba por un lado, volteaba por otro y por todos lados aparecíamos ya los arquitectos, ¿no? Y creo que eso pues le dio un valor muy, muy importante y efectivamente se ha manejado ese desarrollo profesional muchas veces, no siempre, pero en muchas ocasiones en equipo, en grupo, lo cual no es nada más la parte individual, sino la parte colectiva, que también le dan valor. Claro. Sí. Ok. Sí. Eso en nuestras ciudades no sucede, ¿no? En otras ciudades hay una rivalidad bastante. No, y porque no hubo ese momento tal vez de ese esfuerzo conjunto para hacer equipo, para hacer arquitectura. Cada quien siempre tuvo opciones por su cuenta, entonces esa necesidad de chambear unidos, pues no ha habido. Y Pero eso aquí sí. ha permeado en generaciones jóvenes que de algún modo ven los antecedentes que existen, ven que estas generaciones se combinan, trabajan juntos, se llevan
hay una amistad fuerte y bueno, esto ha permeado en las generaciones más jóvenes que tratan de seguir un poco también ese camino. Casi podríamos entender como que la arquitectura yucateca se fundó, o se ha hecho en grupo, ¿no? Durante muchas generaciones. Claro. Y creo que es algo que no se debería perder, ¿no? Es parte del ADN de lo que hacemos. ¿Ya? Arquitecto IAUS, Instituto de Arquitectura y Urbanismo del Sureste. Ya, está interesante, no me sabía esa que había uno anterior, ¿no? Porque además veían la forma de hacer algo oficial que diera legitimidad a todo el esfuerzo, ¿no? Entonces, parte de una asociación, parte de un tal, para poder acreditar todo el esfuerzo, si no, pues... Ahí está el ejemplo, ese es el primer trabajo que hicimos de levantar los edificios alrededor de la plaza principal. Es un ejemplo muy bonito que podemos tocar ahorita en el aire, si les parece. Sí, claro. O sea, ¿cómo haces para mostrar y hablar de problemas que no son un problema único, es un problema de conjunto? Eso fue durante el tiempo de estudio. ¿Perdón? Eso fue mientras estudiaban. Sí, no, ese fue nuestro trabajo de representación 2. Ok. Técnicas de representación 2 en el segundo semestre fue levantar cada uno un edificio. O sea, hicimos grupos para levantar distintas fachadas de la plaza principal. Está bonita esa y ahorita les piden levantar levantamiento. Peón Contreras entre 30 y se asusta, ¿no? Exacto. Y da flojera. Y ahora con tantos mecanismos y cuánta cosa. Así, con flexómetros segundos. No, imagínate, claro. 12 segundos y vamos de vuelta. Alturas, Sí, le das una foto, lo escalas, ¿no? O sea... También lo hicimos con foto, hay que comentar. No, es que alguna herramienta debía de... Sí. No, pues sí, pues ¿qué época crees que era? Estamos de vuelta en Más de Arquitectura, para los que nos acaban de sintonizar, con los arquitectos Mario Peniche y Roberto Ancona, platicando sobre este tema, construyendo arquitectura. Se cumple esta semana, específicamente el 18, ¿no? El 14 de diciembre, 40 años de la primera generación que estudia arquitectura en nuestro estado, ¿no? Platicábamos un buen ejemplo de esfuerzo en equipo, de este trabajo conjunto. Roberto, decías durante el corte, es el ejemplo del levantamiento de la Plaza Grande, ¿no? Tuvieron que, como estudiantes, hacer levantamiento, esto es, hacer los dibujos de todos los edificios que están alrededor de la plaza, ¿no? Incluyendo la catedral, me imagino. Okay. Sí, fue muy interesante. Primero, ese enfoque que sí hay que agradecérselo al arquitecto Arcel Espadas, de buscar problemas que tienen un impacto para toda la comunidad. Qué mejor que el corazón de la ciudad de Mérida. Demostrar que desde la formación tú te formas resolviendo problemas que tienen que ver con el patrimonio, fue algo que ha quedado para nosotros grabado de manera profunda, ¿no? Sí. Entonces se armaron grupos y nos armamos por calles, se consiguieron pequeños espacios. A mí me tocó trabajar, por ejemplo, en la Casa de Montejo, en la parte de una bodega del fondo, ¿no? Okay. Y ahí, porque nos pasamos prácticamente a vivir allá, o sea, trabajamos todo el día para hacer los levantamientos con cinta, con escaleras, con hilos, todo muy rudimentario, ¿no? Sí. Pero y los maestros estaban para enseñarte a hacer el dibujo, hacer el levantamiento y representarlo con una calidad muy, muy interesante. Me acuerdo que después de hacer este proyecto de levantar los edificios de la plaza, todo estaba con la idea de hacer un proyecto de remodelación de la Plaza de la Independencia, la plaza principal. Sí. Y posteriormente hicimos una exposición sobre de estos trabajos en los bajos del Palacio Municipal, con la idea de que la población viera el trabajo que hace el arquitecto, ¿no? Correcto. A mí me da mucho gusto recordar que, me acuerdo que nuestro primer taller de arquitectura fue hacer el proyecto de la exposición. Claro. A mí me pusieron 4 en esa vez reprobé. Okay. Cabe mencionar, ¿no? Es parte de la anécdota. Pero finalmente, porque no terminé el trabajo, pero finalmente, cuando se hizo el proyecto, el director me llama para que hiciera el mío. Y no solamente lo vamos a hacer, para que lo terminaras, pero tú lo vas a dirigir. Y nosotros construimos en el auditorio de la escuela, hicimos el trazo del proyecto, preparamos todo la exposición y la llevamos en una tarde y la armamos en el Palacio Municipal y después se la expusimos al presidente municipal
en aquel entonces el Federico Granja Ricalde. Buenísimo. Fue muy agradable esta anécdota. Y la gente pues estuvo yendo, teníamos este libro de entendiendo el apuntes y proceso, todo. ¿no? De cómo Y, se hace pues, la este gente dibujo dijo, pues es que estos arquitectónico. muchachos pues sí trabajan y se ve el resultado, ¿no? Está interesante la exposición, ¿no? Y nosotros emocionados que la gente te empiece a reconocer el trabajo y empieza a haber una presión social. Todavía no estábamos reconocidos todavía en la universidad en ese momento. Ok. No, está padrísimo, porque era innovación en ese momento, ¿no? O sea, no se veía en este tipo de montajes, este tipo de exhibiciones de trabajo, sobre todo visuales, ¿no? Claro. Supongo que como ahorita son los renders o son los videos de proyecto, Era la fachada. gente, claro, o sea, Así es. siempre se El agarra dibujo de lo 2D, visual, ¿no? claro. En este tipo de Pero trabajo. también resultó que dentro de esa propuesta ampliamos el proyecto hacia el diseño de la plaza principal Bien. y se hacía la propuesta de hacer peatonal las 9 manzanas centrales. Muchos de nosotros hicimos algunos apuntes de perspectiva, como se llamaba entonces, no renders, con los escasos conocimientos todavía que teníamos El apunte de perspectiva era la versión más Sí, cercana a así como esta escena, quedaría. ¿no? Que podías imaginar del edificio construido. cómo quedaría toda una explanada de la plaza que entrar inclusive a los bajos a la arcada del Palacio de Gobierno, del Colón, del Ayuntamiento, sí, como una sola plataforma, y que se cerrara. Obviamente el comercio en ese entonces no aceptó, tampoco ahorita. Sí, ok. sea, sí, Y sigue igual la situación, Pero pero... en muchísimas ciudades Ok. del mundo se han vuelto peatonales, donde la gente, las plazas están hechas para la gente, no para los coches. Tal vez es un proceso más largo de lo que pensábamos. Va a Mario. llevar más tiempo. Sí, pero hay que seguirle echando ganas, ¿no? Ya se Total. echaron los primeros 40 años. Vamos a por seguir los insistiendo. Ahora bien, parte de todo este trabajo, bueno, esto es un ejemplo de durante el tiempo de estudio. Ahora ustedes egresan de la universidad después de todo este esfuerzo y después de todo este trabajo en conjunto, y viene la docencia prácticamente de manera inmediata, ¿no? Al mismo tiempo que comienza el ejercicio profesional, comienza la docencia. ¿Esto por qué? Bueno, porque eran los primeros arquitectos egresados de esta misma línea de estudio, ¿no? Claro. Sí, desde 1981 entramos a dar clases en la facultad. Hay un cambio de dirección, el arquitecto Medina es elegido director de la escuela. Sí. Mario es el secretario administrativo, a mí me toca ser secretario académico en ese entonces, ¿no? Bien. Y siempre con esta misma idea de decir, bueno, tenemos que atender los problemas de nuestra región. Hicimos un primer plan de estudios generado por arquitectos de la localidad, porque nosotros empezamos estudiando un plan de estudios que hizo el arquitecto González Pozo de México, ¿no? Sí. Que derivaba en parte del plan de estudios de la UNAM, ¿no? Y nosotros empezamos a tener como puntos fundamentales, por ejemplo, el estudio de la arquitectura regional, ¿no? O sea, ¿cómo vas a hacer una arquitectura que pertenezca a la región si no conoces lo que pasa acá, ¿no? Si no conoces tus problemas, ¿no? Entonces, pues, esto nos fue llevando a ir trasladando nuestras ideas iniciales en proyectos más amplios que se dan a través de la educación y que se va transmitiendo a muchas generaciones, ¿no? Sí. Y que va trascendiendo después a la formación de otras escuelas en el sureste del país, no solo la de Mérida. Exalumnos nuestros pues están en Campeche, ahorita en Ciudad del Carmen hay una nueva escuela, en Chetumal, en Tabasco, ¿no? Bueno, O sea, ahora hay exalumnos mismo en Mérida también hay. en Valladolid, y bueno, Ok. todas las escuelas que hay acá, la Modelo, la Marista, bueno, etcétera, ¿no? Infinidad, sí. Tal vez ya son demasiadas. O tal vez, pero bueno, eso exige competencia y nos presenta nuevas situaciones, ¿no? Así es. Ahora, ustedes como egresados, este trabajo en conjunto es muy importante mencionarlo, lo mantuvieron de esa misma manera aún en el ejercicio profesional, ¿no? Ustedes cada quien hacían sus chambas, a veces juntos, a veces separados, pero trabajaban en conjunto, ¿no? En un mismo espacio. Desde ese momento, conceptos que hoy consideramos muy modernos, como el coworking y todo esto, para ustedes era lo de ese momento. ¿Cómo funcionaba? ¿Cómo trabajaban juntos, separados? ¿Cómo ocurría esta dinámica? Fíjate que desde que estábamos empezando la carrera, decidimos unirnos 4 personas. Los 2 que estamos aquí, el arquitecto Soreda, que no pudo llegar, y le mandamos saludos. Un saludo Está especial, escuchando. especial al máster, sí. Y desde luego el arquitecto Fernando Medina. Sí.
Xután, más conocido como Xután. Los cuatro compartimos distintos espacios. Primero en casa de Fernando, cada quien llevó su respirador. Los respiradores estaban uno frente al otro, unidos, los cuatro. Cada quien tenía su trabajo, cada quien hacía sus cosas, pero siempre tuvimos la posibilidad de mirar lo que el otro estaba haciendo y que el otro mirara lo que nosotros hacíamos y permitirnos siempre hacer correcciones fraternas, sobre todo ver lo que los demás estaban haciendo. Yo creo que aunque cada quien estaba en lo suyo, todos estábamos en lo de todos. Y eso fue interesante. Después nos movimos de ahí, nos cambiamos a casa del arquitecto Soreda, donde construimos prácticamente un taller, un espacio, ¿no?, que le llamaba Ronchamp. Era como un modelo ahí que con Xután se construyó con ferrocemento, una curva, las ventanas, los cristales, estas bocas de entradas de luz, que era para nosotros como una pequeña sala de juntas. Sí. Y en lo que era la habitación de uno de sus hermanos, que ya no estaba, estaban nuestros respiradores. Y entonces, si teníamos un cliente, lo atendíamos en la sala de juntas, los demás participaban, todos estábamos, nunca fuimos socios, pero siempre fuimos compañeros. Y creo que eso obviamente le dio una fuerza muy importante a nuestro trabajo. Ese grupo tenía un nombre que hasta hoy es histórico, que se llama La Pluma. Cuando inicialmente empezamos en casa de Xután, el licenciado Medina, que era director del periódico Novedades, llegaba pues muy tarde, ya que la edición se había cerrado, e invariablemente acechaba la habitación a los arquitectos chambeando, ¿no? Decía, La Pluma está reunida. Sí. Bien. Nos puso La Pluma, qué buena anécdota. Nos hacía alguna broma, algún comentario, algo en particular, siempre de buen humor, siempre agradable, siempre motivándonos. Y bueno, ya se iba a dormir, ¿no? Nosotros a veces seguíamos todavía trabajando. Ya. Y nos mantuvimos en grupo. Creo que La Pluma hasta hoy, aunque uno de nuestros elementos ya no está, lo recordamos siempre. Con mucho cariño, ¿no? Con mucho cariño. Claro. Ahora, mencionas un aspecto importante, Mario, el tema de la crítica en conjunto a los colegas. Esta crítica, desde luego, que era constructiva, ¿consideran que se ha mantenido a lo largo del tiempo o ahora la crítica ha perdido ese valor constructivo, Roberto? Yo creo Es que un la tema, crítica, es un tema. Sí, así es. La crítica es esencial para el desarrollo de la profesión. No en vano la carrera tiene la clase de teoría de la arquitectura, la clase de crítica arquitectónica, ¿no? Es esencial establecer una comparación entre lo que es el planteamiento y lo que es el resultado. Sí. Hasta dónde se llega, cuáles son los aciertos, cómo poder resolver mejor los problemas. Un gremio que no tenga crítica se estanca, absolutamente. En el caso de nosotros eran críticas despiadadas, ¿no? Fraternas, como dice Mario, pero despiadadas, ¿no? Eso crudas, ¿no? Claro. ¿Y por qué no le haces así, no? Y esta manera que digamos en el trabajo más individual se genera, lo tratamos de llevar a cabo ya en la escuela, en la facultad, claro, con los programas estos, con el fortalecimiento de las clases de teoría y la arquitectura, de historia y la arquitectura, también de proyectos, donde la crítica no solamente corresponde a la simple, lo que nosotros en el ámbito yucateco es el cultivarte, que está muy bien tu proyecto, qué padre, no sé qué, champorra, sí, sino destacar los puntos que son hallazgos y los puntos que todavía no lo son, ¿no? En la búsqueda de la solución de problemas más profundos, ¿no? Claro. No se trata de resolver bien solo una fachada, ¿no? Que quedó muy bien el proyecto, sino de resolver más profundamente el problema, de llegar a soluciones mucho más integrales, de avanzar en la solución de problemas de nuestra región,
O sea, decíamos, no es el problema de defender una casa Y meterle un en centro. trasfondo, ¿no? Es tener proyectos de mucho más alcance. Correcto. En ese sentido, por ejemplo, ahorita pues hay que hablar Vamos a de- quedarnos, Roberto, vamos a quedarnos con esa idea. Vamos a un Ándale. corte, se está calentando aquí la situación. Regresamos con más que arquitectura. No, es que ahí... Disculpa, Dato, es que Sí. si no nos Pero cortan. los tiempos No, lo sé, lo sé. Nos cortan. No, es que... José, ahí la- muchas gracias. No, pero qué buen tema. Quedaría el ¿eh? punto de su plan allá es fundamental. Qué gusto. No, es que allá... No, es... Mucho gusto. Y no perdamos el hilo, nada más ahorita que volvamos. En este comentario último que estaba haciendo, era una persona estricta, entiendo. No, y entonces él se da Durísimo cuenta, crítico. él se da Ok. cuenta de que la resolución de los problemas no se trata de resolverlos individualmente. Entonces, Sí. contribuye a fundar el plan estratégico de Mérida, que es un plan, una visión de la solución de los problemas regionales muy, muy interesante. Perdón, Gato, ¿cuál era la de Eric Clapton? Porque dijimos, pero no la metimos, entonces nomás para... Algo de Heaven. A ver, Eric... No hay Eric... Ah, sí, Eric Clapton. If I saw you in heaven. Tears in Heaven, ahí está. Tears in Heaven, esa es la muerte del hijo de Clapton. Ujú. Fíjate que, bueno, cuando sigas con esto, Ujú. después que termine aquí Roberto, a mí sí me gustaría comentar que ciertamente había una crítica, como dice Roberto, que es despiadada, eso está mal, no es así. Pero tampoco teníamos referentes. Ok. Porque- Era mucho de corazón entonces, porque ¿no? de intuición, mucho de intuición porque los arquitectos que habían eran pocos. No había donde voltear a ver. Ahora tal vez resulte más fácil para las nuevas generaciones, Ujú. porque puedes voltear a ver y ver muchas cosas, pero por otro lado en tu teléfono tienes toda la información del mundo. Sí, claro. Quieres saber qué está haciendo Gerson Aldemerán, lo puedes ver ahorita. Si quieres Zaha Hadid, qué está haciendo, o sea, o qué hizo, lo puedes encontrar al Lo puedes instante, ¿no? consultar, sí. Y entonces, esos referentes, que de hecho hoy tal vez sería un exceso de información que confunde también, Ujú. pero en aquel entonces la información, los referentes que teníamos eran muy pocos. Obviamente en ese entonces le acababan de dar el PRIS, que era Luis Barragán, entonces bueno, no creo que no hubo una sola persona de mi generación que no hiciera algo parecido a Luis Claro, Barragán. para tomar Por lo algún menos el atributo, color, los cuadritos. algo. Porque era el referente inmediato que teníamos. No había publicaciones, no había libros en español, los poquitos que podías conseguir eran en inglés, en el extranjero, revistas de arquitectura no había. Es decir, la información era muy escasa, difícil Sí. de... Entonces todo estaba basado un poco, ahora sí que en la búsqueda, en la intuición, un poco en ir abriendo un camino de alguna manera nuevo, ¿no? Claro. Eso pues también tiene un valor del mismo grupo. Sí. Batman, Dentro. sí. Porque nos faltó, o sea, entras con el comentario completo, dices ángulo y ya. Continuamos. Arquitectura. Regresamos. Estamos de vuelta en Más que Arquitectura con los arquitectos Roberto Arcona y Mario Peniche. El programa de hoy, Construyendo Arquitectura. Recuerden que estamos transmitiendo en Facebook Live. Antes de seguirnos metiendo a los temas, les platico, en Ángulo Arquitectónico acaban de llegar nuevos productos para desarrolladores, productos muy accesibles y con muchas características estéticas. Pueden visitar Ángulo Arquitectónico en calle 20, esquina Colonia México. Ángulo Arquitectónico. Buenísimo, man. Y bien, para ir cerrando el punto, antes del corte, Roberto, platicamos sobre el trasfondo de la crítica arquitectónica, ¿no? Yo creo que es bueno cerrar ese punto y también mencionar cómo está la crítica hoy en día entre los arquitectos en el gremio, en el diseño y en lo que se pone en la ciudad. Sí, te comentaba esta parte de cómo la crítica te va haciendo pensar de cómo resolver mejor los problemas. La solución de los problemas de nuestro entorno no es un problema individual, no es un problema exclusivo de los arquitectos, ¿no? Sután capta esa idea de manera muy lúcida, ¿no? Sí. Y junto con otra serie de profesionistas de otras áreas,
impulsa la creación del Plan Estratégico de Mérida, ¿no? Creo que esta manera de visualizar los problemas de la ciudad de manera multidisciplinaria, transdisciplinaria, fue una aportación muy importante para eso, ¿no? Bien. O sea, la crítica no es ver cómo resolver mejor un problema. Sí. Y darse cuenta que este problema para resolverse no es de la competencia exclusiva de una profesión, ¿no? Desde luego que dentro de este marco muy amplio que se abre, el campo específico del arquitecto tiene que también ser todavía más fuerte, tiene que ser cada vez más capaz, tiene que tener mayor grado de integralidad, ¿no? Claro. O sea, esta idea que desde, de acuerdo, desde las clases que damos nosotros de fundar o propiciar una arquitectura regional, ¿no? O sea, que responda a las características del medio, a las características de nuestro entorno, Nuestro de clima, nuestros materiales, de nuestro clima, de nuestra historia, etcétera, ¿no? Pues siempre va haciendo esta idea de que tienes este parámetro y lo vas comparando, ¿no? Y no se trata de buscar una solución única, una solución de receta de cocina. Se trata de fortalecer una serie de ideas centrales sobre las cuales se puedan buscar múltiples soluciones que enriquezcan la solución del problema, ¿no? Esta idea, de algún modo, los avances que han habido en la profesión han hecho que la crítica sea hasta cierto punto medio autocomplacente, decir, oye, ve qué bien, o sea, la arquitectura de Yucatán gana premios por todos lados, pero eso no quiere decir que está re bien, oye, pues tú ganaste también, los chavos están ganando. No quiere decir que todo esté bien, ¿no? Pero bueno, vamos a repasar qué es lo que está sucediendo, sin el ánimo tampoco de denostar a alguien o que eso no se mereció. O peyorativo hacia yo creo algún que proyecto. lo que se pretende es como gremio, como conjunto de arquitectos, ¿no? ¿Cuáles son los alcances que se están teniendo? ¿Cuáles son los logros que se están obteniendo? Y en qué medida se pueden ir mejorando. Correcto. No, creo que nadie lo pudo haber puesto mejor, ¿verdad? Claro. Ahora, hablan de una parte en la que los concursos y tal, ¿no? Bueno, ahora Yucatán se sale en todos lados y concursos y tipos de vivienda y tipos de comercio, pero esto ya tiene tiempo y esto es también resultado del buen criterio y esfuerzo que se aplicaba en ese momento. De hecho, les preguntaban a ustedes, bueno, ¿qué están haciendo en Yucatán? ¿Qué está pasando por ahí, en la península, que al centro del país se está escuchando el esfuerzo de la arquitectura yucateca? ¿Qué pasaba? ¿Cómo lograban ustedes potencializar o llegar a esos concursos? Yo creo que se abrieron muchas puertas y, como ya hemos venido comentando, creo que el valor de mucho de esto es el equipo, o sea, es la gente. No es una persona la que da una solución, sino un grupo de personas. Como decía Roberto, cuando empiezas a entender el lugar donde vives, el clima, los materiales, nuestra orografía, nuestro calor, nuestro sol, es decir, empiezas a descubrir un poquito por dónde va la cosa. Yo creo que cuando hay un entendimiento, y la arquitectura no es una adivinanza, no es saber si le pegamos, sino es una respuesta a una necesidad concreta, y en la medida que esa necesidad concreta la conozcamos, la sepamos, la entendamos, pues evidentemente la respuesta será mejor. Si esto ocurre con un grupo, pues mucho más se enriquece, porque obviamente la respuesta se va a permear a otras capas que va a trascender de una manera importante. Sí. Esto creo que efectivamente, como tú dices, en muchos concursos, no solo en bienales, sino en distintos premios que se dan, CEMEX, etcétera, los yucatecos han tenido una participación importante. Sí. Pero sobre todo, más que la participación, ha sido reconocido el trabajo de la gente que está haciendo estas cosas. Lo cual, efectivamente, no es quedarnos allá, pero es una buena señal que las cosas se están haciendo bien. Va por buen camino. Evidentemente, los problemas surgen todos los días. Hemos comentado, ¿no? Actualmente, esperamos que las escuelas de arquitectura puedan estarse preparando para lo que le llega a Mérida. Hace 10 años era una ciudad de 2 pisos y actualmente el paisaje de la ciudad ha cambiado. Claro. Tenemos edificios de varios niveles por varias partes, lo cual son paradigmas nuevos, soluciones nuevas, que tal vez tendremos que replantearnos, buscar cuál es la mejor solución
si esa es la medida que queremos o no, Claro. hacia dónde debemos de ir, ¿no? Pero bueno, definitivo, no será la misma solución siempre, ¿no? Esta solución, como mencionas, Mario, va cambiando con los En tiempos, efecto, se va así es. actualizando y hay que entender muy bien ese concepto. Sí, por ejemplo, la casa, ¿no? La casa, que es el proyecto reina o el más importante o el que más hacemos, evidentemente ha cambiado. Hoy no podemos hacer una casa igual como la hacíamos hace 30 años. No porque nosotros querramos cambiarlo, sino porque la configuración de la familia ha cambiado. Sí, Y como arquitectos somos lectores de lo que ocurre en la sociedad para poder dar una respuesta a esas necesidades que hoy se plantean. buenísimo. Entonces, si entendemos ese el problema, la solución será más acertada. Buenísimo. Vamos a quedarnos con esta idea. Nos vamos a contar rolita. Esto es Tears in Heaven de Eric Clapton, también selección de los invitados el día de hoy. Regresamos con ustedes después del corte. Caliente, no veo. Oye, buenísimo. Se me hizo súper corto este. Sí, ¿verdad? Es que salimos el otro, estaba inspirado acá, gato. Salimos le tarde, quitamos entonces Las le quitamos. arquitectura. En la labor del arquitecto, en la época en donde ustedes estaban, digamos, saliendo de la facultad y ya entrando en el campo laboral, ¿era un campo de acción más completo, más amplio y últimamente se ha estado segmentando o acotando o no? Sí, ahí está bueno eso. Es una buena pregunta también. Bien. Para meterla. Pero de una vez, sí, hay que decirle, gato, no te quedes con la idea. Sí, bueno, sí. Sí, desde sí, luego. digo, Ángel Sanz está diciendo para que él Sí, agarre es el que como lo está grabando de todos modos, nuestro envío ahorita se pone de todos modos completo. Ah, ok, digo, pero ahí se están conectando ya. Doble, triple, todo, órale. Pues ya puedo quitar. No, pero no se ve bien eso. ¿Quieren que platiquemos un poquito de Si esto? eso que acabas de Aquí para- formular, si lo puedes repetir, bueno, sí. Ya, es una vez, Ángel Sanz, ya. No. A ver, dilo otra vez. Salió el corazón. Estuvo bueno. Carlos Escalante Castro, saludos maestros, excelente programa. Sí. Saludos, Carlos. Saludos al chino. Lilian Góngora, gracias por las anécdotas, excelente programa. Besos. Música Doc. Lilian Góngora. La viuda de Sultán. Un gran abrazo. Ok, qué buena onda. Qué padre, ¿no? Cómo se conserva ese cariño entre todos. No se puede perder. Claro. Puntos pendientes. Tema Bueno. de la remuneración de la. Eso, de la labor del volver arquitecto, ¿no? la labor, nos va a quedar muy poco, pero sí, cómo se volvió, Es último segmento. sí, es último segmento, cómo se volvió esta labor de la arquitectura algo redituable, ¿no? Una profesión de la que pudieras vivir, porque este momento al que ustedes en algún momento le llaman el bache de la arquitectura en Mérida y en Yucatán, que bueno, se desatendió toda esta parte del diseño y sacar de ahí y cobrar, ¿le puedes bajar un poquito? Y cobrar por esa chamba creativa, pues es una gran labor. Claro. Si ahorita algunas personas dicen es que es difícil cobrar más, imagínate Ay, no, cuando no, no no. entendía ni siquiera cuál era la labor de un arquitecto, ¿no? Pocas palabras. Entras a casa Venga. con jefe, ¿no? Estamos al aire, de vuelta en Más que Arquitectura con los arquitectos Mario Peniche y Roberto Ancona en este bloque último del programa. Les recuerdo, Jefe Sevilla, empresa líder en el ramo de la infraestructura para la construcción, como andamiaje, drenaje pluvial y alcantarillado, el mejor del estado y el mejor de la península, Grupo Ferretero Jefe Sevilla. Ahora bien, para ir cerrando estos temas, arquitectos, nos queda, bueno, entre muchas dudas, una que podemos terminar de tocar el día de hoy, ¿cómo pudieron volver nuestra profesión una labor redituable, ¿no? Este momento en el que la arquitectura no era, ni siquiera llamarle bien o mal pagada, pues no era pagada, ¿no? Para empezar por ahí, y se trabajó en este esquema para que la gente entendiera este trabajo creativo que se convierte en espacios. Yo creo que obviamente en un principio la labor del arquitecto no era conocida. La gente pensaba que tendría que pagarle al ingeniero y al arquitecto, entonces era Sí. un doble costo.
Evidentemente el proyecto no tenía un valor monetario, nuestro trabajo eran como que dibujar rayitas, ¿no? Claro. Evidentemente en los primeros años, la mayoría o casi todos nosotros construimos, o sea, hacíamos el proyecto y hacíamos la construcción, Claro. de manera que pudiéramos subsistir. O sea, los honorarios de la obra nos permitían subsistir, aunque el proyecto pues, saliera prácticamente gratis. Con el paso del tiempo Qué increíble. y al ir demostrando, evidentemente, los resultados, el valor que tenía una casa hecha por un arquitecto que por otro profesional, Claro. había una comparación, decía, bueno, hay algo que es diferente y ese algo tiene un valor. Se empezó a entender de algún modo el trabajo que hacíamos los arquitectos y eso ha permitido que, bueno, en la actualidad el proyecto sea remunerado. No te voy a decir que con una facilidad enorme, pero sí hay un reconocimiento al trabajo de los arquitectos porque está a la vista. Yo creo que lo importante es que está donde... Ahí está el ejemplo, ahí ¿no? está, exacto. Correcto. Entonces, lo que hacemos, el trabajo que hacemos, el diseñar espacios, es lo que hay que transmitirle al cliente. Es decir, no hacemos fachadas, Así es. no hacemos arquitos, sino hacemos espacios. Algunos sí hacen arquitos, bueno, es la verdad, ¿no? Pero nuestra labor esencial es diseñar espacios donde el hombre va a desarrollar alguna actividad. Claro. Es que donde tocamos la parte fundamental de nuestro trabajo, es ahí donde incide nuestro trabajo, en diseñar espacios para que la gente viva y viva feliz, Bien. sea mejor. Y eso tiene un valor. Que debe el La gente espíritu lo ve, humano, no claro. describe que así es. Buenísimo. Sí, Ahora, doble aspecto, o sea, no solamente desde el punto de vista esencial, como bien dice Mario, ¿no? O sea, de realmente hacer un proyecto apropiado, sino también desde el punto de vista práctico, ¿no? Que tener un proyecto bien hecho resulta un ahorro a la hora de la obra. sí, O sea, no es un costo, es una inversión. ok, Inviertes para que el dinero que estás enfocando a una obra, ¿no? Resulte mejor. O sea, no tenga cosas improvisadas, no tenga que demolerse, no tenga que modificarse, se haga correctamente, se haga pensando en que vas a llegar al objetivo, ¿no? claro, O sea, nosotros en la obra tenemos nuestro cuaderno con todas las perspectivas que tienen los supervisores, ¿no? Y estamos bien. Este es el objetivo a seguir, claramente indicado. Aquí está la perspectiva y aquí todos van, ¿no? Mira el gusto que me daba ver en obra, ¿no? de la universidad, que estaban pegadas en los espacios todas las perspectivas para que los albañiles, el arroquero, el aluminiero, viera a dónde tenemos que llegar. Claro. Y eso implica una mayor eficiencia en la solución de los problemas. bien. Una identificación, ¿no? Del trabajador con el producto final que se espera, con esta construcción, con la calidad, con todo. Es un aspecto básico de cualquier tipo de planeación, nada más que nosotros lo ponemos en papel y Claro. esta imagen clara, ¿no? Y esa Que es la esté diferencia fijo que nos allá. hace, y eso es una cosa verdaderamente interesante. Padrísimo, padrísimo, Roberto. Ahora, se nos va acabando el tiempo. Antes de irnos, quisiera que cerramos, ¿no? Con esta idea. ¿Qué les toca? Bueno, dos puntos. Mencionaba, Roberto, muy importante. A estas alturas, 40 años de ejercicio profesional, mencionas esta situación de la arquitectura, esta chamba, esta profesión, ya le voy agarrando la onda, ¿no? Ya vi cómo va esta situación. Esto, reflexión para todos, que bueno, si ustedes le van agarrando la onda, nosotros, pues, nos falta un montón. Pero, entre eso y qué debemos las generaciones más jóvenes entender respecto a la profesión, respecto a la arquitectura y el espacio, ¿qué nos dejan? Yo creo que la arquitectura es una profesión apasionante y muy compleja. Entender todo lo que involucra un proyecto es complejo. Sí, O uno es muy lento, tal vez. Yo me siento realmente como un chavito que está empezando a entender la arquitectura. padrísimo. No sé, uno simplemente analiza las obras, por ejemplo, de Wright, cuando tenía 67 años y estaba haciendo la Johnson Wax, la Windspread House, la Casa de la Cascada, ¿no? Que está innovando completamente la arquitectura
y tenía 67 años, ¿no? Claro. O sea, en ese entonces sería un viejo, ¿no? Un viejo. Y para nosotros es que usted ya, esta generación, ya están viejos. Ya está atrás. Pues con todo cariño les digo que yo me siento que estoy empezando ahorita, estoy alucinando los proyectos que hago, ¿no? Bien. Porque empiezas a entender integralmente la profesión, todos los conocimientos que has ido acumulando a lo largo del tiempo, los empiezas a realmente vertir de manera integral en la arquitectura. Okay. Y te pone en una situación muy interesante del proyecto. Sí. Yo creo que para las generaciones futuras, pues es un reto de ir siempre reflexionando, ir evaluando lo que está haciendo para tratar de hacer un proyecto cada vez mejor. Buenísimo. Mario, ¿qué nos dejas con esa idea? Yo, pues, haciendo la última intervención, no me gustaría dejar de decir que, bueno, a lo largo de estos 40 y tantos años que llevamos ejerciendo esta maravillosa profesión, evidentemente ha habido un hilo conductor que nos ha mantenido a lo largo de estos años, y ese hilo conductor es el respeto, el amor a nuestra profesión, el entregarnos todos los días, el poder tener la oportunidad de empujar la puerta de la oficina todos los días y saber que hoy hay que hacer algo y hacerlo mejor. Claro. Creo que ese hilo conductor nos ha permitido continuar a lo largo de estos 40 años y los que esperamos que la vida y Dios nos regale por delante. Bien. Hay algo que cuando tuve la oportunidad de ser director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Marista, primero tuve el gusto de poder escoger a los profesores que iban a iniciar esta nueva aventura, también de fundación. Y se me ocurrió escribir una carta. Sí. Y era una carta a los maestros, en las que les mencionaba varias cosas que nos gustaría que hicieran, pero que en esencia era pedirles que enseñaran a los alumnos a amar su profesión. Bien. Lo demás es lo de menos, lo aprendes en el camino. Buenísimo. Cuando estás enamorado de algo, lo haces y lo haces de corazón, y siempre es hacia adelante. Y que, bueno, entendemos y hacerlos entender a los alumnos que ellos deben asumir el liderazgo de su formación. La escuela es un espacio de tiempo reducido para una formación tan completa como la del arquitecto. Cuando tú entiendes que tú tienes que asumir el liderazgo, no importa si el salón tiene aire acondicionado, si la silla está cojinada, lo que importa es asumir el liderazgo de tu formación y enamorarte de lo que realmente estás haciendo. Buenísimo. Buenísimo, Mario. Muchísimas gracias. Mario Peniche, Roberto Ancona, por este gran programa con el que, bueno, prácticamente vamos cerrando el año. Gracias a KISS por este espacio, XFM por este espacio, gracias a los patrocinadores, Ángulo Grado Arquitectónico, Jefe Sevilla, Revista Landom. Muchas gracias al Junior aquí en los controles, David por allá, man. Así es, Ángel San, pues muchas gracias, Ángel San, y a todos los que nos sintonizaron. Ahí disculpas por la transmisión en Facebook Live, pero enseguida está ahí en mismo. este instante. Que nos sigan en Más que Arquitectura en todas nuestras redes sociales, perdón. Somos Más que Arquitectura, una empresa de difusión para el ramo de la construcción, arte y diseño. Nos podemos apoyar también con servicio de diseño arquitectónico, que se contacte con nosotros en comunicación@mascarquitectura.net, y nos estaremos escuchando y viendo el próximo miércoles de 8 a 9 con Más que Arquitectura. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Los inexpertos, Javier Alonso y Ángel Sánchez, te esperan el próximo miércoles a las 8 de la noche para continuar conociendo todo el mundo de la arquitectura, diseño y construcción. Más que Arquitectura. Solo por KISS 97.7.